Enfermedad ulceropéptica es lo que voy a hablar. Y al final, 3 diapositivas de tumores benignos del estómago, ¿no? En verdad, la enfermedad ulceropéptica cada vez más es un campo del gastroenterólogo. Cada vez menos es campo del cirujano. Porque afortunadamente con los medicamentos que se han ido mejorando con los años, ha ido controlando mucho la prevalencia de la enfermedad ulceropéptica, por lo menos en Panamá. En otros países no ha sido tanto así. Y los casos quirúrgicos son cada vez menos. Claro que sigue habiendo casos quirúrgicos, pero son cada vez menos. Entonces ustedes aquí en este tema de enfermedad ulceropéptica y en el que sigue, que es sangrado digestivo alto y bajo, que tienen alguna relación, es importante que repasen, que revisen la anatomía del tubo digestivo. Es importante que revisen, repasen, recuerden la fisiología del tubo digestivo. Y eso tiene mucha importancia, no solamente para el tema como tal de enfermedad ulceropéptica o de sangrado digestivo, sino para también cualquier patología quirúrgica del tubo digestivo, donde las relaciones de un órgano con otro son muy íntimas y tienen que recordar la irrigación, el drenaje venoso, los límites anatómicos, los órganos vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del sistema digestivo, pues ustedes saben que es un tubo. Se llama tubo y tiene glándulas anexas, ¿verdad? Desde la boca, por donde entran los alimentos y participación de las glándulas salivales, hasta finalmente la parte distal del tubo digestivo, que es el recto y el ano, ¿verdad? Y toda la participación de los diferentes órganos que hay en el tubo digestivo para permitir la digestión de todo lo que nosotros comemos, y es precisamente lo que nos permite estar vivos, ¿no? Dependiendo de la ingesta de alimentos que nos dan energía para tantas funciones vitales que le permiten al ser vivo. Entonces, en todos estos sitios hay digestión mecánica y química a nivel de la boca, de la faringe, del estómago, del intestino delgado principalmente, y en menor proporción a nivel del colon. Entonces recuerden que en el estómago se vierte una gran cantidad de secreciones que son parte de lo que es el jugo gástrico. Y ahí se dan ondas de mezclado, ondas peristálticas que van a formar el quimo, que es lo que se vierte al duodeno. En este corte, a nivel del fondo gástrico, ustedes pueden ver las relaciones que hay del estómago con el vaso en la parte posterior izquierda, con el hígado en la parte anterior derecha, anterior izquierda, ¿verdad? Muchas veces el hígado cubre gran parte del estómago inclusive. La vesícula biliar, la vena porta, la vena cava, el páncreas, que está completamente posterior al estómago y que una laparotomía a simple vista no se ve. Y aquí son lo que llamamos los órganos intraperitoneales. Y los órganos retroperitoneales acá atrás, donde tienen los vasos sanguíneos, la aorta abdominal, la vena cava, los riñones, las glándulas suprarrenales. Recuerden que el duodeno es también un órgano retroperitoneal. Entonces, si uno no levanta el hígado, perdón, pues no vería lo que es la parte intraabdominal del esófago, no vería el cardia, no vería el fondo gástrico. Tienes que levantar el lóbulo hepático izquierdo y parte del derecho
para ver estas estructuras, para ver mejor la vesícula y para ver lo que es el epiplón menor, y atrás de él está lo que llamamos pues la trancavidad de los epiplones, ¿verdad? Entonces, cuando se va a hacer cirugía de vesícula, hay que levantar el hígado. Ya con la laparoscopía se levanta con pinzas, se clampea el fondo de la vesícula y se empieza la disección en lo que es el ilio de la vesícula para identificar la arteria cística, para identificar el conducto cístico, poner el clip y tratar de disecar y sacarlo con el menor sangrado posible. Aquí ustedes ven la continuidad del esófago, del estómago y la primera porción del duodeno, que todavía es intraperitoneal, pero ya se sepulta aquí y queda siendo retroperitoneal, ¿verdad? Aquí lo ven nuevamente, el duodeno completamente retroperitoneal. Se ha retirado el estómago, queda atrás el páncreas, las estructuras vasculares, la aorta abdominal, la mesentérica superior, inferior. Observen que la mesentérica superior sale justo por debajo del páncreas y cruza por arriba de la unión entre tercera y cuarta porción del duodeno. Y ahí al lado asciende la vena mesentérica superior. Miren que aquí se ha retirado no solo el estómago, también se ha retirado la primera porción del delgado, del yeyuno, y también se ha retirado lo que es el colon transverso, ¿no? Para poder ver mejor esta parte. Y la parte más interna del duodeno, aquí la pueden ver, el píloro, la primera porción del duodeno, la segunda porción donde drena la ampolla de Vater y el conducto biliar y pancreático, la tercera porción que es prácticamente horizontal y la cuarta porción que es prácticamente ascendente o vertical. Y ahí es donde está el ángulo de Treitz o el ligamento de Treitz y ya inicia el yeyuno o el intestino delgado. Deben recordar las partes del estómago. Deben recordar que aquí, en el ángulo de His, existe una estructura que se pronuncia casi internamente en el fondo gástrico, que es la válvula de Gubarov, que en verdad corresponde al ángulo, el vértice del ángulo de His. Y que cuando aumenta la presión en el abdomen o en el estómago, esto se cierra y es lo que impide el reflujo gastroesofágico. Bueno, hay muchas situaciones que debilitan esta válvula y que permiten el reflujo gastroesofágico en muchas personas, ¿verdad? Revisen todos estos números, revisen anatómicamente a qué corresponde cada uno en lo que es la anatomía del cardia, ¿verdad? Revisen la irrigación arterial del estómago, cada estructura a qué corresponde, las tres partes del tronco celíaco, esta arteria número 7, la número 10, la número 11, la esplénica que corre por el borde superior del páncreas. En la siguiente diapositiva se ve con más detalle a qué corresponde cada uno de estos números para que dominen la ubicación y cuál es rama de cuál. Eso es importante cuando hacemos cirugía gástrica, saber la irrigación de dónde proviene y quién es rama de quién. Acá también se puede ver. Y no solamente irrigación arterial, también tiene el drenaje venoso. El drenaje venoso, donde tienes aquí lo que es la mesentérica superior, la vena mesentérica superior, que se une con la vena esplénica y forman lo que es la vena porta. Pero hay un segmento que puede tener una longitud tal vez de 1 centímetro, a veces hasta 2, raramente, que es el famoso tronco esplenomeséarico, que proviene de la unión de lo que es la vena mesentérica inferior con parte de la vena esplénica, este tronco de aquí, y luego se une con la mesentérica superior, la vena, y forman entonces finalmente lo que es la vena porta, ¿verdad?
y todas las otras estructuras de drenaje. Aquí lo pueden ver también, la ubicación de cada uno de ellos. Este es el tronco. Hay pacientes que solamente tienen una longitud de 1 centímetro. Este tronco meseárico, en otros tiene hasta 2, pero la mayoría es muy corto, más o menos de un centímetro aproximadamente, ¿no? Es pleno-mesiárico. Desde el punto de vista endoscópico, esta es la mucosa gástrica. Esta es una vista inconfundible de que usted está en cámara gástrica. Y luego cruza el píloro y la vista, los pliegues son diferentes a nivel de la primera porción del duodeno. Aquí lo ven nuevamente. Internamente, la mucosa del fondo gástrico, del cuerpo gástrico y de las glándulas, esto a nivel del cardia, ¿verdad? ¿Cómo serían las glándulas que producen el jugo gástrico? Formado por una gran cantidad de células diferentes que tienen una función distinta. Este es un corte de lo que sería a nivel del píloro, donde hay más tejido linfático, y acá a nivel del fondo gástrico. Miren las células epiteliales que están más en la superficie, las células D, las células mucosas, estas que aparecen aquí, las células parietales que están entre las células mucosas y las células principales, ¿eh? Y el nódulo linfático que aparecen más a lo largo del píloro hacia adelante, las musculares mucosas, las submucosas, y aquí lo que es las diferentes capas del moco a nivel de la cavidad gástrica, donde ustedes tienen una gran producción de hidrogeniones y de ácido clorhídrico, pero la capa de moco, esta interna, mantiene un pH 7 aproximadamente, pero a medida que subimos y ya está en contacto directo con el lumen, entonces ahora sí tenemos un pH de 1.5 a 2 propio por la concentración de ácido clorhídrico que hay a ese nivel, ¿verdad? Entonces ustedes tienen una gran cantidad de secreciones en todo el tubo digestivo, desde la saliva, la amilasa salival, la ptialina, y que las cuales inician el metabolismo del almidón, de los carbohidratos muchas veces. El jugo gástrico, que tiene pepsina, renina, lipasa gástrica, que tiene acciones sobre los polipéptidos, sobre la leche, sobre las grasas. El jugo pancreático, que también tiene una gran cantidad de acciones sobre polipéptidos, sobre aminoácidos, sobre grasas, y también incluye el jugo intestinal, ¿verdad? Entonces, una gran cantidad de enzimas que forman el jugo intestinal y que tienen acción sobre los diferentes alimentos que consumimos, las acciones del ácido clorhídrico, el agua que ayuda a disolver los alimentos, el moco que ya les mencioné, que impide la acción corrosiva sobre la mucosa, y las enzimas como renina, pepsina y la lipasa, ¿verdad? La pepsina, que es una proteína más sencilla, se degrada, la proteína es más compleja y la convierte en proteínas albumosas o peptonas, ¿no? Aquí ustedes ven entonces la acción ya por separado de cada una de ellas, de la mucina, de la pepsina, de la gastrina, de la quimosina y la pepsina, de la lipasa y del factor intrínseco que se produce en las células principales para permitir la absorción de vitamina B12, ¿no? Vean, las células parietales, perdón, dije principales. Las células principales lo que producen es pepsinógeno y la lipasa gástrica. Y la parietal son las que producen el ácido clorhídrico que hemos hablado y el factor intrínseco, que es el que permite la absorción de la vitamina B12 a nivel del ilion distal. De tal forma que a alguien que usted le haga una resección gástrica amplia, una gastrectomía o una resección del ilion distal, entonces esa persona puede tener deficiencia de vitamina B12, ya que no tendría el sitio de producción de factor intrínseco o el sitio de absorción
del factor intrínseco. Una tabla donde se puede ver la ubicación de estas células y la sustancia que producen, ¿no? Células parietales producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Células enterocromoafines que producen histamina. Células principales que producen pepsinógeno y lipasa gástrica. Células D, la celestita, que producen somatostatina, y las células G que producen gastrina al final o en el fondo de todo lo que es la glándula gástrica, ¿no? Aquí nuevamente, ¿cuál es el estímulo liberador de esa secreción dependiendo de cada célula? Vean ustedes, la secreción de moco estimula la liberación de bicarbonato, por ejemplo, o acá acetilcolina, gastrina e histamina, que es el estímulo para liberar o aumentar la producción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, y así diferentes estímulos, ¿verdad? Y acá nuevamente la ubicación de las células, en qué parte del cuerpo se encuentra, en qué parte del estómago, perdón, se encuentran en mayor proporción y la función de la misma. Entonces nosotros tenemos en la digestión, perdón, mecanismos nerviosos que implica ver el alimento, la comida, que implica sentir el sabor, sentir el olfato, y así el estímulo se genera, o el mecanismo hormonal, principalmente a través de la gastrina, ¿no? Entonces, esta motilidad, repito, es influenciada desde el punto de vista hormonal y del punto de vista nervioso. Viene entonces la secreción de moco, de ácido clorhídrico, de proteasas, de pepsinógeno, de renina, etcétera, toda una serie de sustancias que se van liberando. Entonces, la fase cefálica es la fase en la cual se puede ver el alimento o se puede olfatear, inclusive el aroma de una buena comida, y eso puede generar secreción en el nivel gástrico. La fase gástrica en la cual ya el alimento está en el estómago, y la fase intestinal en la cual el alimento ya se vierte al duodeno, a la primera porción. Aquí lo pueden ver. Información sensorial, y esto va a través del nervio vago, el 10º par, que genera secreción gástrica a través de la fase cefálica, la fase gástrica cuando ya tenemos presencia del alimento a nivel del estómago, y hay liberación de gastrina y histamina que genera una retroalimentación positiva hacia mayor liberación de jugo gástrico, y la fase intestinal, donde acá se secreta secretina y colecistoquinina, que va a frenar entonces un poco o va a controlar un poco la liberación del alimento hacia el duodeno, igualmente que el reflejo enteroesofágico. Entonces siempre hay una regulación neuroendocrina que es bastante compleja y que no es objetivo de esta presentación, donde participan toda una gran cantidad de sustancias en la regulación neuroendocrina de toda esta fisiología de la alimentación a nivel del tubo digestivo. Participa la grelina, ya la mencionamos, la cual es una hormona orexígena, es decir, aumenta el apetito, a diferencia de la leptina, que es anorexígena, la cual inhibe el apetito a través del neuropéptido Y, que es un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central y que aumenta lo que es la sensación de hambre. Entonces, esta hiperfagia es inhibida por la acción de la leptina al inhibir el neuropéptido Y, ¿verdad? Entonces, la enfermedad ulceropéptica, como pueden leer, es producida por la agresión del ácido clorhídrico y de la pectina, incluyendo sales biliares, a la mucosa gástrica. Entonces hay un desequilibrio entre factores agresores y factores protectores de la mucosa gástrica que están presentes, y al romperse ese equilibrio favorece entonces la aparición de la enfermedad ulceropéptica por gastritis, por úlcera,
ya sea en duodeno o en el estómago, inclusive en el esófago terminal. Entonces, el punto de vista epidemiológico, pues más frecuente a nivel del duodeno que a nivel del estómago. Miren la prevalencia, hasta un 14% más en hombres, menos prevalente que la duodenal, 500,000 casos nuevos por año en Estados Unidos se han descrito y más o menos un 70% de los pacientes, miren, la edad va entre 25 y 64 años. Helicobacter pylori es el gran responsable de la gran mayoría de los casos, hasta un 90% responsable de las úlceras duodenales, hasta un 80% de las úlceras gástricas. Segundo lugar, entonces, el consumo de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos. En la población consume exageradamente grandes cantidades de antiinflamatorios no esteroideos por algún dolor articular, por algún dolor con inflamación, y esto uso por más de una semana ya es un camino seguro al desarrollo de enfermedad ulceropéptica. Así que traten de no abusar o de no recetar por cualquier tontería antiinflamatorios no esteroideos. Traten de favorecer más la utilización de paracetamol, diría yo, ¿no? Que también puede tener efectos a nivel hepático, pero mucho, mucho menos que el abuso de antiinflamatorios no esteroideos. Tercer lugar, hiperacidez gástrica, y esto más relacionado a enfermedades Zollinger-Ellison. Hay que medir los niveles de gastrina en esos pacientes y eso es lo que te hace el diagnóstico de la presencia de un Zollinger-Ellison. Y otros factores, pues, que no son menos importantes, el abuso de alcohol, el abuso del cigarrillo, del fumar y otras patologías menos frecuentes, otros hallazgos menos frecuentes. Entonces, cuando se rompe el equilibrio entre estos factores llamados protectores versus los factores agresivos o que lesionan la mucosa, entonces favorece o predomina el efecto de los factores agresivos y aparece la enfermedad ulceropéptica. Recuerden que este bicho, esta bacteria gran negativa, este bacilo gran negativo, se descubre en Australia y los descubridores se hacen acreedores al Premio Nobel de Medicina. Hasta el año 2000, pues mucho antes, jamás se imaginó nadie que dentro de un ambiente ácido como es la mucosa gástrica podría vivir algún ser vivo, alguna bacteria, algún virus. Por tanto, jamás se consideró a una bacteria como la causante de tantas patologías gastroduodenales, hasta que estos autores pues logran aislar la bacteria, ¿verdad? Entonces la úlcera péptica, como pueden leer, es una herida en la mucosa del estómago o del duodeno. Se produce por un desequilibrio entre los factores que ya vimos, defensivos y factores agresivos, ¿verdad? Entonces, esta bacteria, que al inicio se le llamó Campylobacter pylori, después viendo la taxonomía, en verdad es un Helicobacter pylori que tiene de 4 a 6 flagelios, es un bacilo gran negativo en forma de espiral, que tiene más o menos 3 micras de largo, con un diámetro aproximado de 0.5 micras. Produce amoníaco a partir de la urea y esto le permite neutralizar el ácido gástrico. Así que todos esos son los factores defensivos que ella tiene, que es lo que le permite vivir en un ambiente tan ácido. Genera ardor en el abdomen, en el epigástrico, dolor estomacal que empeora cuando el estómago está vacío, produce náusea, pérdida del apetito, edema, eructos frecuentes en algunos pacientes y pérdida de peso no intencional, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, genera una inflamación más a nivel del antro, llamada una antritis. Aquí está en contacto directo con la mucosa,
llevando a una gran inflamación que va progresando. Gastritis, artritis, úlcera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son los doctores Barry Marshall y Robin Warren que se hacen acreedores al Premio Nobel de Medicina en el año 2005 por este aporte, por este descubrimiento, ¿verdad? Entonces se considera como la primera causa de enfermedad ulceropéptica. Ya les dije, 90% asociada a úlceras duodenales y 75% a úlceras gástricas. Otros hablan de un 80%. Produce tóxicos que degradan la urea, produce citoquinas, mucinasa, fosfolipasa y factor activador plaquetario, generando una reacción inflamatoria local. También puede estar asociado a altos niveles de gastrina. Genera una gastritis antral. Hay cierta relación entre bajo nivel socioeconómico del paciente y la prevalencia de esta bacteria, ¿verdad? Entonces la endoscopía, se hace una biopsia y se puede demostrar la presencia del germen, la presencia de los flagelos, y es claramente demostrado que es un agente carcinogénico, ¿verdad? Ustedes en internet pueden encontrar diferentes imágenes demostrando la existencia de este germen a nivel de la mucosa gástrica. Miren, tiene como 4 o 6 flagelos. Repito, es gran negativo. Con la tinción de plata se puede demostrar su existencia. Tiene ureasa, tiene mucinasa, tiene catalasas, y todas esas son que le confieren cierta protección para permitir que pueda vivir en ese ambiente. Miren, produce gastritis crónica, gastritis atrófica, úlcera duodenal y gástrica, metaplasia intestinal, displasia, adenocarcinoma y maltoma inclusive, que es un linfoma asociado a linfocitos B. Entonces, toda esta en la presencia del germen de la bacteria genera toda una serie de inflamación en esta mucosa con participación de los linfocitos T, de los linfocitos B, y el resultado final después de años de tenerlo es la gastritis crónica, la ulceración o la degeneración maligna a través de un adenocarcinoma, ¿verdad? Diagnóstico a través de anticuerpos, a través de inmunoglobulina G, es la serología que se puede demostrar, o a través del test del aliento. Esto requiere espectrofotometría de masas porque detecta lo que es la ureasa, la prueba rápida de ureasa también, y la prueba histológica, ¿no? Que es la biopsia a través de la endoscopía, también permite el diagnóstico. Hay diferentes pruebas, la serología que ya les expliqué, el test de la respiración que requiere un espectrofotómetro de masa, se hace más en Panamá en privada, no a nivel estatal. El antígeno a nivel fecal es baratísimo también y es bastante aceptable. Y estas son pruebas que ya requieren la endoscopía, ¿verdad? La endoscopía te permite ver mejor cómo está la mucosa gástrica, cómo está el duodeno, cómo está el grado de inflamación a ese nivel, y se hace una biopsia y es el gold standard para demostrar la presencia del mismo. Esta es la prueba con el aliento, el test de aliento, que se hace más en privada, como les mencioné. Entonces, toda esta gente, todos estos pacientes que puedan presentar este cuadro clínico, estos signos o síntomas que ustedes pueden leer allí asociados al Helicobacter, hay que darles tratamiento, ¿verdad? Entonces, las úlceras gástricas hay diferentes formas de clasificarla, esta es una de ellas, y la relación, si tiene relación precisamente con la secreción ácida o no. Ven ustedes que la tipo 2 y la tipo 3 son las que tienen relación con la secreción ácida del jugo gástrico en la cámara gástrica, valga la redundancia. Y dependiendo de la ubicación, así tenemos la tipo 1, curvatura menor principalmente. Tenemos la tipo 2, también en la curvatura menor y también presencia a nivel del duodeno. Y la tipo 3, que es principalmente
a nivel del duodeno, primera porción del duodeno. Uso de antiinflamatorios no esteroideos, 60% de las causas son por su uso, 2 a 10 veces más relacionadas a hemorragia o a perforación, y estas son las complicaciones que podrían requerir cirugía. Acuérdense que el principal mecanismo es inhibiendo la síntesis de prostaglandina y así favorece o aumenta la secreción del jugo gástrico. Entonces, con respecto a la úlcera duodenal, miren que el paciente habla de un dolor bien localizado a nivel del epigastrio, se alivia con las comidas, se empeora con el estrés emocional, y si este dolor se irradia a la espalda y es persistente, a veces el paciente dice, este dolor me atraviesa el abdomen, entonces habría que pensar en una afectación del páncreas. Miren las complicaciones, perforación. Hay un dolor súbito, puede haber fiebre, puede haber hipotensión. El paciente puede tener un abdomen agudo quirúrgico. Usted le palpa el abdomen al paciente y le duele todo el abdomen. Y sientes como una resistencia, una gran contracción del abdomen. Eso le llamamos abdomen en tabla. Está muy rígido, muy doloroso. Pones al paciente de pie, le tomas una radiografía de tórax y ves aire libre su diafragmático. Y esto te confirma que hay una perforación de alguna víscera hueca y que ante el antecedente de una úlcera duodenal o de una úlcera gástrica podríamos pensar que se trata de una perforación de la úlcera. Otro dato es la hemorragia, que esto lo veremos en la segunda presentación, las hemorragias digestivas. Y muchas veces tienen relación cuando es úlcera duodenal con la erosión de la gastroduodenal, de la arteria gastroduodenal que corre en la pared posterior del duodeno, ¿verdad? La otra que he visto con menos frecuencia ya es la obstrucción. O sea, se genera una inflamación persistente que lleva a procesos de cicatrización, inflamación, cicatrización, y progresivamente te va llevando a una estenosis duodenal que obstruye la salida a nivel pilórico, y eso lleva a lo que se conoce como síndrome pilórico. Son pacientes que tienen úlceras duodenales con mucha inflamación que lleva a cicatrización persistente y obstrucción. Entonces, sus pacientes, el estómago les va aumentando mucho de tamaño. Y son pacientes que por lo general están malnutridos, ya que es muy poco el alimento que cruza del estómago al duodeno por la obstrucción que hay. Eso se llama, repito, síndrome pilórico, y pues la solución es la cirugía en esos pacientes. Eso se ve cada vez menos, repito, lo que dije al inicio, producto del uso de muchos medicamentos que bloquean la producción de jugo gástrico, específicamente de ácido clorhídrico, y ha controlado muchísimo desde el punto de vista de medicamento esta enfermedad y ha reducido enormemente la aparición o la prevalencia de síndrome pilórico, producto de obstrucción, ¿verdad? Muchos pacientes tienen vómito frecuente, anorexia, deshidratación y un gran estómago retencionista. Pero estos pacientes con úlceras duodenal, pues el dolor lo manifiestan de diferentes formas. De diferentes formas. Y si hay un abdomen en tabla, hay aire libre subdiafragmático, esto me confirma que puede haber una perforación de una víscera hueca, en este caso tal vez de una úlcera duodenal. Puede haber mucho más aire, como este que ven aquí, o también tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando usted ven estos pacientes en el cuarto de urgencia o en alguna sala de hospital, pues no se les ocurra darle salida, no se les ocurra a este paciente que están viendo en el cuarto de urgencia o en un consultorio devolverlo a casa. Este paciente hay que hospitalizarlo
porque este aire subdiafragmático me confirma que hay una perforación de una víscera hueca. Y en el tema que nos ocupa, podría corresponder a una úlcera duodenal o una úlcera gástrica perforada, y eso requiere cirugía. Hay que operar al paciente. Cuando hay mucho aire subdiafragmático como este que se ve del lado derecho y del lado izquierdo, podría corresponder a una víscera hueca más grande. Podría corresponder a una perforación del colon. En las mujeres podría corresponder a una perforación del útero. Obviamente, esto se correlaciona con la historia clínica y con el examen físico para nosotros sospechar de qué víscera hueca puede ser la causante de esta liberación de aire y que se ve en la placa de tórax de pie. No se ve en la placa acostada, tiene que ser de pie para que el aire suba, ¿verdad? Con respecto a la úlcera gástrica, es un dolor episódico, empeora con las comidas y por supuesto tiene relación con patologías malignas. Entonces, cuando uno entra a operar un paciente con aire libre subdiafragmático o con abdomen agudo y lo que se encuentra es una úlcera gástrica perforada, hay que descartar úlcera gástrica. Hay que tomar una biopsia del borde de la úlcera y luego entonces se cierra para esperar el resultado del histopatológico de esa biopsia y me confirme o me descarte que se trata de un tumor gástrico perforado. Y ya entonces habría que hacer una cirugía, una gastrectomía, dependiendo de la ubicación, para tener un mejor resultado en ese paciente. Entonces es importante la historia clínica, repito, el examen físico para tomar la mejor decisión. Entonces, en este tema de la enfermedad ulceropéptica, pues hacer las pruebas para ver si se trata de Helicobacter pylori como causa principal, serie de esófago gastroduodenal, eso prácticamente ya no se hace. Esto ha sido reemplazado por la endoscopía alta. Y con una endoscopía alta, el gastroenterólogo ve cómo está la mucosa gástrica en todas las partes del estómago, puede tomar biopsia de área sospechosa, inclusive entrar al duodeno a ver cómo está la primera o la segunda porción del duodeno. Esto es lo que se vería en una serie gastroduodenal, repito, esto ya no se hace. En la endoscopía puedo ver una úlcera cavitada, se toma biopsia de los bordes a ver si no es una patología maligna o un sitio que ya hubo algún sangrado o una úlcera en el pasado, ¿verdad? Entonces, a estos pacientes hay que darles bloqueadores H2 de la secreción gástrica, ranitidina, y lo más utilizado pues son los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol durante 4 semanas, que fue al inicio. Ahora tenemos el esomeprazol o el lansoprazol, ¿verdad? Y algunos neutralizantes también como el sucralfato o el hidróxido de aluminio y magnesio. Por supuesto, tratamiento para el Helicobacter pylori y tal vez se requiera cirugía dependiendo de la evolución del paciente. Entonces, que ustedes tienen en la célula donde se produce el ácido clorhídrico y básicamente la acción de estos inhibidores de bomba de protones es aquí a través de la inhibición de la sodio-potasio ATPasa para bloquear la liberación de hidrogeniones y controlar el pH, aumentar el pH a nivel de la mucosa gástrica y evitar el daño que se pueda producir. Aquí está el bloqueo a nivel de la bomba de protones para tratar de controlar la acidez en estos pacientes y la liberación de ácido clorhídrico. El Helicobacter pylori, hay varios protocolos de manejo. Vean ustedes, primera elección por 14 días, omeprazol, claritromicina, amoxicilina, metronidazol. Otro para aquellos que son alérgicos a las penicilinas
y otro que también incluye levofloxacina, 500 miligramos por día. Entonces, requieren cirugía cuando se habla de enfermedad ulceropéptica por sangrado, por perforación, por estrechez asociada a obstrucción o por falla terapéutica, que es menos frecuente. Casi el tratamiento médico temprano logra una reducción, logra una cura de casi un 100%. ¿Qué tipo de cirugía sería? Bueno, la mayoría son hemigastrectomía, una resección más o menos del 50%. Se hace una anastomosis, gastroduodenal, que es una Billroth 1. Esto no se hace ya. Se hace una Billroth 2, que es una gastroyeyuno anastomosis, ¿verdad? Vagotomía también se hace con menos frecuencia. Antes se hacía mucho más. Recuerden que toda esta secreción ácida depende del estímulo del nervio vago. Entonces puede haber vagotomías tronculares a este nivel, vagotomías selectivas o ultra selectivas, porque el problema es que al hacer el corte del nervio cada vez más proximal, se afecta en la inervación del antro y esto impide un vaciamiento gástrico hacia el duodeno, ¿verdad? Aquí ven el corte a este nivel y la inervación a nivel gástrica, ¿no? O acá, o con la cirugía que ya implica una gastroyeyuno, que sería una Billroth 2, ¿no? Porque a este paciente se le hizo antrectomía con vagotomía troncular. Entonces, imagen, Billroth 1, anastomosis estómago a duodeno, gastroduodenal. Billroth 2, estómago a yeyuno, gastroduodeno. Y acá se hizo una resección completa del estómago. Entonces, la anastomosis es esófago yeyuno en Y de Rux. El muñón duodenal se cierra y la parte proximal del yeyuno se anastomosa a la otra parte del yeyuno que va al estómago. Eso se entiende mejor viendo esta imagen. En este paciente, aquí la gastrectomía fue por un tumor gástrico. Entonces se hace la resección de todo el cuerpo gástrico. Esto se retira y entonces ustedes pueden ver que en este borde queda el muñón duodenal. Luego, aquí está el ángulo de 3. Se hace un conteo más o menos de 40 centímetros en el yeyuno. Se hace un corte y la parte distal del yeyuno se lleva a conectarla con el esófago, el muñón del esófago. Entonces, ustedes ven que el esófago en la parte A se conecta con la parte C. La parte C es esta, que es la parte distal del yeyuno, y la parte proximal del yeyuno, que está señalizado con B, se conecta lateralmente al yeyuno. Entonces aquí tenemos una anastomosis término lateral, yeyuno, yeyuno, y acá tenemos una anastomosis término terminal entre el esófago y el yeyuno. También se puede hacer un doblez para hacer como una especie de bolsa que haga las funciones como de estómago, igualmente uniendo el esófago terminal con yeyuno por la porción lateral. Entonces aquí esta anastomosis se llamaría término lateral entre el esófago y el yeyuno. La cirugía Doctor, gástrica posterior a la resección y a la reconstrucción puede tener una lista de problemas y es lo que se ha denominado como el capítulo de síndromes postgastrectomía, que dependiendo de la ubicación de la anastomosis puede ocurrir una gastritis por reflujo alcalino, puede ocurrir un síndrome de Lassa aferente por cierta obstrucción en el muñón
o prácticamente en el trayecto del duodeno. Puede haber un síndrome de vaciamiento gástrico en la cual la porción del muñón gástrico que quedó, al llegar el alimento a ese nivel, se vacía muy rápido al yeyuno y eso tiene impacto hemodinámico en el paciente. Inclusive aquellos que se les hace vagotomía pueden tener efectos de diarrea profusa. O sea, una serie de cambios que pueden ocurrir después de una gastrectomía total o parcial. Nunca olvidar que hay medidas adicionales que hacer. El paciente no puede seguir ingiriendo alcohol, no puede seguir fumando, no puede continuar tomando antiinflamatorios no esteroideos o café o bebidas con cafeína. Todos estos irritantes también hay que evitarlos una vez ya tenemos el diagnóstico de enfermedad ulceropéptica. Y bueno, con respecto a en los tumores benignos del estómago, los más frecuentes son los epiteliales, que pueden ser pólipos, adenomatosos, papilomas vellosos, por supuesto. Todo esto requiere una endoscopía, una toma de biopsia y decidir el tipo de cirugía que más le conviene al paciente, que puede ser gastrectomía total o hemigastrectomía. Eso va a depender, esa decisión va a depender de la ubicación del tumor, del tamaño, de la extensión que pueda haber dentro del cuerpo gástrico. Aquí ven, por ejemplo, un pólipo. A veces, endoscópicamente, la resección del pólipo puede ser suficiente. También raramente están los tumores GIST. GIST son siglas en inglés de lo que son tumores del estroma gastrointestinal. Puede haber benignos y puede haber malignos. Entonces, de acuerdo a ciertas características histológicas, entonces se puede decir que es un GIST benigno o un GIST maligno. Bueno, este es todo un capítulo dentro de lo que son los tumores gástricos. Creo que esa es la última. Así es, muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios en este aspecto o pasamos a la otra presentación? Sí, doctor, yo tenía una pregunta. Por lo menos en el caso de la gastrectomía total, la indicación de que se realizaría sería cuando estas úlceras evolucionan a ser tumor solamente. ¿O habría alguna otra indicación en estos casos? Repítame la pregunta, es que tenía la bocina apagada aquí. Si la gastrectomía total... ¿Cómo? Ok, si la gastrectomía total se le realizaría, o sea, la indicación sería cuando las úlceras gástricas evolucionan a ser tumor. Más que todo. Bien, o sea, primero saber si la úlcera es en estómago o en duodeno. Si la úlcera es en estómago y no hay características que me sugieran malignidad, entonces con tratamiento médico puede ser suficiente y tal vez no haya que operar al paciente. Ahora, si no mejora el paciente, la úlcera aumenta de tamaño o tiene otras complicaciones, como es obstrucción, como es perforación, entonces yo tendría que hacer una cirugía mayor. Raras veces yo necesito una gastrectomía total. La necesitaría cuando se trata de úlcera por tumor, por un adenocarcinoma. Entonces sí, lo más probable es que se requiera una gastrectomía total. Gracias. Ok. Vamos entonces. Doctor, Ajá. la alimentación para estos pacientes, ¿cómo sería? O sea, ya que ellos, por ejemplo, si tuvieran una gastrectomía, tendrían que tomar fórmula, ¿verdad? ¿O cómo? No, hay pacientes. Inicialmente, primero acuérdense que aquí una gastrectomía es una cirugía mayor. Entonces ya entraríamos al capítulo de ERAS, preparación nutricional 30 días antes de la cirugía y preparación de todo lo que hablamos del protocolo ERAS en las clases anteriores. Ok,
se hace la cirugía, se hace una gastrectomía parcial o total, se hace la anastomosis y se inicia nutrición enteral temprana. Ahora, si antes de la cirugía el paciente no podía comer por boca, no se podría nutrir adecuadamente de forma enteral, entonces tendríamos que haberlo preparado con nutrición parenteral total. Recuerden, todo eso lo hablamos cuando tocamos el tema de ERAS. Muy bien, repito, se hace ya la cirugía exitosa, entonces ya yo puedo dar nutrición temprana en el posoperatorio. Ojalá pueda darla por vía oral, ojalá, pero si no se puede, debo continuarla con una sonda enteral, tal vez una semana en promedio, hasta que yo pueda iniciar la nutrición por vía oral. Entonces ya por vía oral hay una lista de alimentos que el paciente sí puede consumir y otros que no. Ahí necesitamos entonces la participación de la nutricionista a ver qué alimento él puede comer por boca, sumado a los suplementos que tú mencionaste, porque yo lo que tengo que garantizar es un óptimo aporte de proteínas, de carbohidratos, de lípidos y por supuesto de calorías, donde se incluyan también minerales, oligoelementos, etcétera, ¿verdad? Así que es todo un análisis completo que incluye las nutricionistas para darle la mejor nutrición en el posoperatorio a estos pacientes. ¿Otra pregunta? Bueno, pasamos a la